Creo, Edu, que gracias, eso, excelente hermanito, gracias por ayudarme con eso, que podamos escucharnos, o al menos que me puedan escuchar bien, gracias por ese esfuerzo, y qué hermosas noticias las que escuchamos de lo que está pasando arriba, en Granizal, en el refugio, y es verdad. Espero que todos podamos sentir que esto es una iniciativa de todos nosotros, que el refugio es la plantación del redil en Laureles, y también otras noticias que les iremos compartiendo con el pasar de estos fines de semana, noticias maravillosas que hay para el refugio, y casi que sentimos que el Señor está haciendo como hizo cuando plantamos aquí el redil Laureles, que sentíamos que Él nos estaba casi empujando, hágale pues, hágale pues. Así estamos sintiendo exactamente lo mismo con el refugio. Más adelante les contaremos bien de qué se trata eso. Y también hay buenas noticias de TecPro. TecPro es la iniciativa de nuestra iglesia local, Techo para mi prójimo, diciendo que nosotros somos pocos, pero por el poder y la gracia de Dios podemos mucho. Y la idea es proveer una casita para una familia que esté sufriendo, pues, cierto, por diversas razones. Hay muy buenas noticias también en ese sentido, pero no les voy a contar todavía la buena noticia, sino en su momento se van a enterar mejor de todo. Pero hay muy buenas noticias, gracias al Señor. Y la verdad, extraordinarias noticias hemos recibido estos días y estos fines de semana, especialmente de Jesús. Al decirnos en el sermón más famoso de Él, que es el Sermón del Monte, el sermón que sí está más difundido y del que se conoce más acerca del Señor en todo el mundo, el Sermón del Monte, que nos ha venido enseñando cosas maravillosas, el predicador del monte. Jesús, que es el predicador del monte, vino a transformar nuestra historia desde adentro. Y hoy vamos a iniciar un capítulo diferente, un capítulo nuevo, el capítulo 7. Y vamos a darnos cuenta que es como si algo raro hubiera pasado, porque, y Jesús, ¿por qué le dio por meter eso en el Sermón del Monte? Porque está hablando de estas cosas que va a hablarnos hoy. Antes de leer el capítulo 7 y meditemos un poquito en él, necesitamos hacer un rápido repaso de lo que llevamos hasta este momento del predicador del monte. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a hacer este repaso rápidamente. Es vital para poder que sigamos entendiendo en las próximas semanas que nos resta para compartir este sermón. Es vital que volvamos a conectarnos con todo lo que Jesús ha venido diciendo. Recuerda algo, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío en el primer siglo, estaba lleno de expectativas y lleno de esperanzas y de ilusiones porque el reino de Dios llegara en medio de ellos. Porque ellos entendían por el Antiguo Testamento que no había absolutamente nada mejor para una persona que vivir bajo el gobierno de Dios, o sea, tener a Dios por rey. Porque ese rey no solo es rey, sino que además es padre. Todos sabían, no hay nada mejor que tener a Dios por rey. Entonces todos anhelaban la llegada de ese reino. Venga tu reino, ¿cuándo va a venir el reino? Porque además el reino de Dios coincidía con la llegada también del Mesías, el Cristo, el que venía a cambiar su historia, la historia del pueblo y con ella su historia personal a través de lo que él haría. Y Jesús entonces aparece en el Evangelio de Mateo haciendo milagros poderosos, diciendo cosas tremendas, y todo el pueblo está lleno de expectativa. ¿Por qué? Por fin llegó al que estábamos esperando. Por fin llegó el que estábamos necesitando. Llegó. Y Jesús arranca en Mateo capítulo 5 con algo que tal vez la multitud no se esperaba. Y ahí es donde explica todo ese sermón maravilloso, el sermón del monte dado por el predicador del monte. ¿Por dónde arranca Jesús en Mateo capítulo 5?
Si vuelven a mirar ahí en sus Biblias o en sus celulares, se dan cuenta que Jesús arranca describiendo el carácter de las personas que han sido salvados por gracia, que conocen el Evangelio y que han sido introducidos al reino de Dios. ¿Cómo son esas personas? A causa de lo que Dios ha venido haciendo en ellos. Entonces ahí es donde Jesús describe cómo es el carácter de estas personas. ¿Recuerdan? Mansos, ¿qué más? Pobres en espíritu, y esa bienaventuranza especialmente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerden, es la bienaventuranza que da entrada a todo el sermón del monte. Si tú piensas estudiar el capítulo 6, el capítulo 7, sin recordar que son dichosos los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que están en bancarrota delante de Dios, los que reconocen que si Dios no hace algo por ellos, ellos no van a tener nada para ofrecerle a Dios. Ese es el punto de partida del sermón. Después describe todo lo demás. Después de decir quién es el creyente, quién es el cristiano, habla de la relación que el cristiano sostiene con el mundo. Nosotros somos ¿qué para el mundo? ¿Qué somos? Sal. A causa de lo que Cristo ha hecho de su pueblo, todo lo que dijo en las bienaventuranzas, ahora nosotros nos constituimos en la luz del mundo y en la sal de la tierra. Nosotros, hermanos. Después de decir eso, Jesús dice, ahora tú, que haces parte de este reino de Dios, tú no vas a seguir pensando y haciendo como los maestros de la ley y los fariseos. Porque yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a confirmarlos, yo he venido a mostrar la belleza de lo que Dios dio a través de Moisés. Entonces, si tú pensabas como los fariseos que el homicidio se trata de simplemente asesinar a alguien, de matarlo literalmente, tú no estás entendiendo el espíritu de la ley. El pueblo, la iglesia, no ha de abrigar resentimiento y deseos de destruir a otra persona, así sea en su corazón. Yo no lo mandé matar, pero lo maté en el corazón, ¿cierto? ¿Sí? Y eso nos pasa. Y recuerden que no estamos diciendo que esto no es que no lo hacemos o que nunca lo hacemos, pero fuimos salvados para ser transformados desde adentro y continuemos siendo distintos al mundo. ¿Qué piensa el cristiano acerca del adulterio? ¿Qué piensa el cristiano acerca del divorcio, de los juramentos, de la venganza, del amor a los enemigos? El cristiano piensa distinto a como lo hacen los maestros de la ley, los fariseos. Listo, ahí termina el capítulo 5. Pero el capítulo 6 inicia Jesús diciendo, ahora, el pueblo, los que pertenecen al reino de Dios, la iglesia, son conscientes de vivir su vida delante del Padre. Nosotros ahora ya no tenemos que fingir religión. Nosotros ahora ya no tenemos que tratar de mostrarle a las personas las cosas que hacemos para que las personas nos quieran o nos estimen o nos aprecien. Uy, no, es que tú eres muy santo. No, cuando el cristiano ayuna, el cristiano lo hace en secreto. Cuando el cristiano ora, el cristiano va a ese lugar de intimidad para que el Padre vea lo que hace en secreto. Cuando el cristiano es generoso y da de sus recursos, da dinero para que el reino de Dios se extienda, lo hace sin que su mano derecha felicite la mano izquierda por lo que ha hecho. Nosotros no necesitamos eso. El cristiano ya es alguien distinto. Se le ha hecho partícipe de la herencia, de los santificados, del evangelio de la gracia. Nosotros no tenemos que fingir. Hemos sido perdonados y estamos siendo cambiados desde adentro. Jesús finalmente nos terminó de decir las 2 semanas pasadas que la ambición de nuestras vidas no ha de ser hallar los tesoros que este mundo señala. Los tesoros están acá, los tesoros están allá. Los tesoros están en la fama y la popularidad, en el dinero. No. Nuestros tesoros y por los que hemos de trabajar están donde no hay ladrones, están en el lugar que no nos va a cegar, que no nos va a esclavizar. Y finalmente Jesús termina diciendo, hace 8 días, no se preocupen. Los ciudadanos del reino de Dios no tienen por qué preocuparse. ¿Por qué?
porque el Padre les ha asegurado su vida. Nosotros estamos seguros en Él. Estamos bien en Él. Jesús más bien lo dice de manera muy linda, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Nuestro Padre. Cada cristiano en este mundo tiene a Dios por Padre y somos hijos de Él. Ahí entonces es donde entra el capítulo 7. Hoy el Señor Jesucristo se ocupará de hablarnos acerca de la gracia que debe acompañar las relaciones que vamos a sostener al interior de la iglesia. Hoy Jesús va a hablar de eso. ¿Cómo luce la vida de aquellos que hacen parte del reino de Dios en sus relaciones? ¿Cómo se ve? Y además, ¿cómo luce el trato que mi pueblo, el pueblo del Cristo, cómo es que ese pueblo se relaciona con los no creyentes? Entonces, para eso vamos a Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No des lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Bueno, oramos al Señor con este texto como tan difícil, como tan para nosotros. Oremos entonces a quien todo lo puede y a quien nos está cambiando desde adentro. Y Padre precioso que estás en los cielos, venimos delante de ti en este momento, en esta tarde ya. Y venimos porque te necesitamos. Señor, ninguna persona que sea consciente de lo que es, viene a este lugar a mostrar lo que ha hecho por ti sencillamente. Nos reunimos como iglesia y como pueblo para reconocer que te necesitamos a ti, que necesitamos recibir de ti, que necesitamos lo que tú eres para nosotros, que necesitamos ser renovados desde adentro en nuestro corazón, que no simplemente necesitamos más plata, que no simplemente necesitamos más salud, que no simplemente necesitamos que nuestra familia esté mejor. Te necesitamos a ti, Salvador nuestro, que nos redimes y nos rescatas en cada área de nuestras vidas. Que no viniste simplemente a perdonar nuestros pecados, que viniste a tratar con el pecado en nuestras vidas, a que nuestros corazones latan nuevamente, porque hay vida, hay una vida nueva que recibimos de ti. Y esperamos en ti, dependemos de ti, Señor. Necesitamos.
Y no poco, Señor, te necesitamos mucho. Y esperamos en ti, Padre querido, Padre precioso. Míranos, Señor, y trátanos según nuestra fragilidad, no según nuestras justicias. Y que tu Espíritu abra ojos hoy y guíe a la fe, a la confianza en Jesús, al arrepentimiento, a lo que necesitemos, Señor. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a compartir dos ideas tan sencillas, muy sencillas. Y van a ser las siguientes para que lo anotes si estás anotando desde ya. Dos ideitas que Jesús nos comparte en estos 6 versículos. Primero, no seamos crueles, sino hermanos amados. Recuerden que Jesús de lo que va a hablar es de las relaciones que vamos a sostener entre nosotros. Entonces no seamos crueles, sino hermanos amados. La segunda idea que Jesús va a compartir es no seamos necios, sino sabios con quienes no creen en el Evangelio. Ahí están, dos ideas sencillitas. La primera, no seamos crueles, sino hermanos amados. Esto que Jesús está diciendo acá en capítulo 7, cuando nos hace pensar en las relaciones que vamos a sostener, nos pone en el contexto de una situación que permitirá ver los pecados de los demás. Si tú realmente vas a vivir lo que Cristo vives, vas a vivir lo que Cristo quiere que vivas como miembro de su iglesia, como parte de su pueblo, tú vas a tener que darte a tus hermanos y tus hermanos van a tener que darse a ti. Y en esa relación vamos a ver qué en la vida de ellos y de ellas, ¿qué vamos a ver? Quebrantos, grandes necesidades, pecado, muchas de esas cosas nuestras. Eso es lo que vamos a ver. Y esas personas que vamos a ver quebrantadas, al igual que nosotros, fuimos perdonados por gracia. Eso se nos dio. Eso lo recibimos sin merecerlo. Todos nosotros que vivimos bajo el gobierno de Dios por su Hijo Jesucristo y en su Hijo Jesucristo, necesitamos ser distintos a como el mundo es. Si los hombres se despedazan afuera, si los hombres se censuran, se avergüenzan unos a otros, buscan cómo destruirse con palabras, nosotros no vamos a hacer eso acá. Miren el versículo 1 y 2, por favor. Es bastante desafiante ya escuchar a Jesús en estos dos versículos. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Esto que Jesús está diciendo aquí pareciera contradecir mucho de lo que él mismo ha enseñado en el Sermón del Monte. Él mismo ha tratado de señalar lo que han venido haciendo los maestros de la ley y los fariseos. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué Jesús está diciendo cómo así que no juzguemos? ¿Qué es eso tan raro? No juzgar para no ser juzgados. ¿Qué significa eso? ¿Será que nunca nosotros deberíamos hacer afirmaciones entre lo que está bien o está mal? Eso es a lo que se refiere Jesús. Nosotros no debemos hacer distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Sí debemos hacer eso. Ese es el empuje del mundo. Por eso se gastan millones y millones de dólares todos los días, todo el tiempo, para tratar de que las ideas dominantes de nuestra cultura se nos peguen también a nosotros y que nadie le diga al otro que está haciendo algo incorrecto,
que está haciendo algo inapropiado, pero que el mundo piense y viva como tristemente desee vivir, pero para nosotros no es así. Entonces, que nosotros, con esas palabras de Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Nosotros nunca deberíamos mostrar a un hermano su necio proceder, a alguien aquí en la iglesia. Sí debemos hacerlo. Por supuesto que sí. Es lo que esperamos ver en un ratico, hermanos. ¿De qué juicio está hablando Jesús? Si juzgamos, seremos juzgados. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús no le está hablando aquí a la iglesia, pues. Es que yo no fui ya librado del juicio, porque Jesús está hablando de otro juicio. Esas son preguntas que requieren resolución para que podamos entender lo que Jesús trata de decir. Bueno, entonces arranquemos resolviendo algunas inquietudes. Empecemos por el juicio. ¿A qué se refiere Jesús? En la Biblia se nos habla de 3 formas diferentes de juicio. Y es importante que las tengas en tu mente y que las diferencies. 3 formas distintas de hablar de juicio. Primera, la que casi todos los hombres conocen en todo el mundo. El juicio eterno, el que decide el estado de un hombre sin Cristo. Ese es el juicio en el que las ovejas son separadas ¿de quiénes? De los cabritos. Ese es el juicio que separa a los hombres y mujeres que están vestidos apropiadamente para las bodas y los que no. El juicio eterno de Dios. Yo espero que tú, si crees que Cristo es el Salvador de tu vida, espero que confíes en que Él te libró de eso. Pero entonces, ¿qué otro juicio hay pues en la Biblia? ¿De qué nos está hablando Jesús? Si no está por definirse el estado eterno de nuestra vida. También entonces en la Biblia se habla de un segundo juicio, o también se habla de disciplina. La disciplina o el juicio que Dios trae a sus hijos porque son sus hijos. Porque lo son. Papás y mamás. Cierto que, o bueno, en mi caso, yo no estaría dispuesto a dejar que Marcos sea lo que él quiere ser, en tanto yo sea su padre. Yo no quiero que su corazón sea entregado a lo que él desea. Y por nuestra condición de hijos se requiere la disciplina del Señor. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, les advierte acerca del cuidado que tienen que tener en la cena. Y él habla del juicio que Dios está trayendo a algunos hermanos en la iglesia, porque ¿saben qué está pasando con algunos de ellos? Se han enfermado y algunos de ellos han muerto. Dios los ha disciplinado de esa manera, porque son suyos, son hijos de Él. Esa es la segunda forma en la que la Biblia nos habla de juicio. En tercer lugar, la Biblia nos habla de lo que se conoce como el tribunal de Cristo o el juicio de recompensas, también le llaman algunos. Y ahí es donde tú, mi hermana y mi hermano, serás evaluado en lo que Dios te dio y las formas en las que Él te llenó de recursos para que tú pudieras glorificarlo en la vida, y todo eso será pasado como por fuego. Y todo lo que permanezca pues será recompensado, y todo lo que se pierda pues ni modo, se perderá. Entonces, si nosotros estamos pensando, hombre, qué pereza que el Señor lo disciplinara a uno, y qué pereza hablar de estos temas, ¿cierto? Ay, sería mejor hablar de otras cosas. Pero como que la disciplina del Señor, o como así que justamente con base en la entrega que yo hago
por Cristo, por el reino de Dios. Y no estamos hablando de ser misioneros, no estamos hablando de ser pastores, estamos hablando de tu historia, tu vida, con lo que Dios te dio, con la familia que te dio, con los antecedentes que constituyen tu historia personal, con lo que Él te dio, puedes glorificarlo a Él con todo lo que haces. Pues eso pasará. Eso es lo que va a pasar, mis hermanos. Entonces, es mejor, si así es la cosa, no decirle nada nunca a nuestro hermano, no. O sea, si de pronto yo estoy corriendo el riesgo de juzgar inapropiadamente a mi hermano y entonces eso va a traer consecuencias sobre mi vida, mejor yo no me meto con mi hermano, yo no le hago saber absolutamente nada, ni que tiene una mota en su ojo, no le digo absolutamente nada. ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere el Señor? No, claro que no. El Señor sí quiere que tú te metas en la vida de tus hermanos. Y suena eso tan chocante en nuestro siglo. Pero el Señor sí quiere que te metas en su historia. ¿De qué forma? Hermanos, hay un lugar, evidentemente hay un lugar al interior de la iglesia para la corrección y para la disciplina, que es necesario ejercitar. Gracias a Dios que nuestra iglesia local, y no solamente el Redil Laureles, sino en general los rediles, hemos retomado esa senda antigua que requiere y demanda que quien dice ser cristiano lo sea en serio. Porque si realmente no lo es y nosotros como miembros de esta iglesia vemos que el comportamiento y la vida de ese hermano demuestra que él no confía en Cristo, nosotros, como Jesús nos enseñó, debemos tenerlo. ¿Por qué? Por gentil y publicano. Nosotros sí debemos hacer esas cosas. Y entonces, ¿cómo así? Otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice que no juzgues para que no seas juzgado? Hermanos, amigos míos, Jesús está haciendo referencia a que nuestras relaciones de hermandad estén mediadas por un espíritu de crítica, por juicios condenatorios, por palabras mordaces, implacables, destructivas, censuradoras de la vida del otro. Jesús no quiere que eso esté acá. Eso no esté acá, entre nosotros. Que muchas personas lo practiquen, que muchas personas lo vivan, pero acá, no. Eso no juzgues para que no seas juzgado. Porque con la vara, con la medida con la que mides a los demás, ¿qué va a pasar? Se te va a medir a ti. Nosotros no podemos dejar a nuestro hermano, a nuestra hermana en una condición de vergüenza que pudiera ser aprovechada por Satanás, como el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios. Nosotros no debemos dejar a nuestro hermano así. Es que nosotros no ignoramos las artimañas del diablo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando él dice que perdonen al hermano que fue expulsado de la iglesia en la primera carta. Nosotros no podemos hacer eso con nadie que quede en esa condición y en ese estado. Las relaciones entre nosotros deben ser compasivas, justas, misericordiosas, hermanos. ¿Por qué explica Jesús que tú no debes ser juez de esta manera de tu hermano? Él explica por qué. Porque tú, cristiana y cristiano, porque tú no puedes ser juez de tu hermano de esta manera. Jesús dice dos cosas. Primero, así se te medirá
en el momento en el que sea necesario medirte a ti, así se te va a medir. O sea, si tú condenas a tu hermano de esa manera, es porque dices poder vivir según el estándar que exiges de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Yo estoy diciendo, al censurar a la otra persona y al pretender lo que se pretende, que yo puedo ser evaluado, que mi vida puede recibir escrutinio de la misma manera que yo lo estoy haciendo con el otro. Pero parece que pues lo que en un sentido Jesús quiere es que, hombre, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Así se te va a medir. Entonces es mejor que no hagas las cosas de esa manera. Pero Jesús, de una manera muy ilustrativa, nos dice que no debemos ser jueces de esta manera de nuestros hermanos, porque así se hace evidente nuestra hipocresía. No solo porque vamos a ser medidos con esa misma reglita, sino que al hacer el juicio de esa forma, se hace evidente la hipocresía. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús lo ilustra para que la gente que lo está escuchando ahí en la montaña le puedan entender y hasta se rían? Que todos los que están ahí escuchándolo se rían, bueno, de semejante exageración. ¿Cómo es eso? Jesús dice, imagínate lo siguiente, hay un hombre que va caminando por el campo y está haciendo así el ojo, como que ¿cierto? Le está matando el ojo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que tiene el hombre en el ojo? Tiene una astilla, una mota, cualquier cosa de ese tipo. Y hay alguien que llega, le sale al encuentro a esa persona y le dice, hey, tenés una viga en el ojo, perdón, una astilla en el ojo. Ojo con esa astilla en el ojo, ojo con eso. Y Jesús está diciendo, hombre, primero, ¿cómo sos capaz de ver esa astilla? ¿Cómo? Porque resulta que tú, ¿qué es lo que tienes? Ustedes saben qué es una viga. Eso, muy bien, Liliana. Una viga es más o menos como algo así. Es un pedazo grandísimo de madera que tiene propósitos estructurales en las casas de Palestina del primer siglo y también todavía hoy. Una viga. Una viga, ¿y cómo se le mete una viga a alguien en el ojo? Pues no sé, esa es la intención de Jesús. ¿Cómo tú con una viga en el ojo puedes ver la mota o la astilla que tiene el otro? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes hacer? La pregunta de Jesús. Claro, no lo puedes hacer. O sea, tú no puedes hacer eso, pero tú dices que sí. Tú sí te crees en la facultad de verla, aunque tienes una estaca en tu ojo. Pero hermanos, este señor, este caballero, no solo cree posible mostrar la astilla. Hey, mira, él no solamente se cree capaz de hacer eso, sino que también se cree posible de ayudar a removerla. Hágame pues eso. Es que lo que Jesús está diciendo, por eso hay que prestarle tanta atención a lo que dice Jesús. Claro, dices que la ves y dices que le vas a ayudar a sacarla. La pregunta que Jesús está haciendo es, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Explícame cómo. Por favor. Este es el espíritu de los fariseos. Este es el espíritu de las personas que a través de su bondad han encontrado la forma de alejarse de Dios. Buscan ser buenos para no necesitar a Cristo. Y de esa manera
censurar a los demás, condenar a los demás, señalar a los demás. Y Jesús, ustedes recuerdan, Jesús dijo tantas veces, por favor, no hagamos eso. No sean como los maestros de la ley y los fariseos. Por favor, no procedamos de esa manera. ¿Cómo se les ocurre? Y hay una cosa que es muy triste acá. La persona que cree ver, teniendo una viga, la persona que cree ver la astilla en el ojo de su hermano y también cree poder removerla, cree para sí mismo estar ayudando al otro. Pero ¿saben qué es lo que está haciendo? Uno cree que está ayudando al otro con esa mordacidad y con esas formas de expresarnos hacia los otros, hacia los que han, hey, se adelantó el semáforo, o es que el alcalde esto, o Petro esto, o Uribe esto. Esa mordacidad, aún con personas no cristianas, pero más especialmente en la iglesia, y uno siente que realmente uno podría ayudarle. ¿Saben qué es lo que está haciendo eso? Nada más y nada menos, hermanos, que algo que yo aprendí en psicología en la universidad. Eso lo practica el hombre desde siglos y siglos atrás. Pero yo aprendí algo en psicología. Los seres humanos, tú y yo, afirmamos nuestra identidad. La establecemos, la afianzamos, la hacemos más sólida a través de la exclusión del otro. O sea, para yo poder ser más yo y poder tener más firmeza en lo que yo soy, tengo que excluir a personas que no son como yo. Y eso se me tiene que volver casi en una banderita en la vida. Una banderita. Y eso es una tristeza. Eso es algo verdaderamente doloroso. Porque la pregunta es, si hay muchas personas que necesitan afirmar su identidad en la exclusión del otro, hey, es que este es hincha de Nacional o este es hincha de Medellín, hey, es que este es de izquierda o este es de derecha, hey, es que este y este lo otro. Esas personas que tratan de afirmarse, atornillarse ahí, haciendo una separación enorme entre esas otras personas, ¿qué es lo que están demostrando? Demuestran algo que no es necesario para nadie en la iglesia, que no es necesario para nadie en el reino de Dios. Tú no necesitas afirmar tu identidad a través del rechazo de los demás. Tú has recibido una identidad completa y se te es dada en Cristo Jesús. ¿Y es dada por qué? Por gracia. Tú no tienes que sentirte mejor que las personas que están sacando adelante las leyes para abortar. El aborto es una cosa espantosa. Eso es una cosa horrible y hay que llorar por eso. Hay que llorar y lamentarnos y hacer todos los esfuerzos posibles. Pero si yo entro en una relación inapropiada con esos que están buscando eso y me atornillo ahí porque yo no soy tan malo como ellos, estás mal. Porque a ti se te salvó no por ser mejor que ellos. Es más, no lo eres. A ti se te dio vida eterna por lo que Cristo hizo en la cruz, el predicador del monte. Tú no necesitas afirmar tu justicia, tu bondad, a través de señalar condenatoriamente y de manera, sí, destructiva a nuestros hermanos. Tú tienes eso. Eso ya lo tienes. ¿Sabías que tienes eso? Tú estás segura, hermana. Tú estás seguro, en serio. Cristo te hizo inocente. Cristo te hizo justa. No necesitas confirmar tu justicia entrando en comparaciones con otros. Así es como ha de lucir el pueblo de Dios, la iglesia. Así es.
Y entonces, hermanos, quedamos claros en lo siguiente que va a decirnos Jesús. La condición para ayudar a nuestros hermanos en el tratamiento que requiere su pecado. Oigan pues, la condición para ayudar a nuestros hermanos en el tratamiento que requiere su pecado es la humildad que nos trae la gracia que hemos recibido de Cristo. Se requiere humildad. ¿Qué le pasa a uno cuando uno tiene un sucio en el ojo y alguien se lo saca muy bruscamente? Y alguien se lo saca a uno muy bruscamente, tanto que le inflamó el ojo, fue necesario ir al oftalmólogo, fue necesario un montón de cosas. Ese recuerdo, ¿cómo te queda? Cuando tú empiezas a ver el ojito de otro, el otro que tiene un suciecito ahí, ¿cómo le vas a tratar? ¿Cómo? ¿Cómo quisieras tratarle? Con delicadeza. ¿Cierto? Pues tú recuerdas lo doloroso que fue para ti, o tal vez recuerdas lo maravilloso que fue para ti. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos, hermanos. Lo maravilloso que el Señor fue. Ustedes saben cómo es posible que a los seres humanos se les saque una viga de su ojo y no pierdan la vista en el proceso. Ustedes saben qué clase de cirujano tiene que hacer algo, ¿qué clase de cirujano puede hacer eso? Que le saque una viga a uno del ojo y uno no pierda otras funciones, ni se comprometa algunas partes del cerebro. Ustedes saben qué requiere eso, un cirujano tremendo. Y nosotros recordamos, aquel precioso Salvador. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso en mi corazón, en mi vida? ¿Cómo hiciste eso con tanta delicadeza? Con tanta compasión, con tanta generosidad. ¿Cómo hiciste eso en mí, Señor? Señor, ¿por qué yo voy a querer utilizar un cincel, un martillo, un destornillador para sacarle el sucio que tiene el otro de su ojo? Hermanos, humildad. Y nosotros aquí en el Redil Laureles, sé que hemos estado intentando, yo sé que hay tantos impedimentos en nuestras vidas para darnos a nuestros hermanos. Yo sé que algún día eso va a pasar y yo veo que ya está pasando. Gracias a Dios por eso. Cuando nosotros dejamos de fingir de ser cristianos y empezamos a hacerlo y empezamos a darnos a nuestro hermano y darnos a nuestra hermana y empezar a hacer lo que Cristo quiere que seamos. ¿Qué dice Él al final? Que seamos hermanos y que seamos hermanos amados. Y cuando somos hermanos amados, que nos cuidamos, que estamos, sí, Alejandra, cuidado con esa mota que tienes en tu ojo, sí, cuidado con eso. Tú estás claudicando y estás cediéndole a cosas muy peligrosas en tu vida. Cuidado con esto. Nosotros como iglesia hemos de decirnos la verdad, pero hemos de decírnosla con una profunda humildad, con altísima sensibilidad, porque aquel a quien tratas es hermano menor de nuestro hermano mayor, es oveja de nuestro buen pastor. Entonces, que la gracia y la misericordia abunden entre nosotros, ¿sí? Sí. Que eso aplique también para las esposas, para los esposos, ¿sí? Para los hijos, para el pastor, gracias John, para el pastor. Que eso aplique en esta iglesia por la gracia del Señor. No necesitas reivindicar nada en tu vida, ya Cristo reivindica todo lo que tú necesitas. Tú puedes ser humilde para tratar al otro. Jesús termina diciendo, y terminaré diciendo algo muy sencillo y rápido, hermanos. Nuestra relación con las personas no creyentes, no seamos necios.
sino sabios con quienes no creen en el Evangelio. No seamos necios, sino sabios con ellos. Y uno empieza a preguntar, cierto que esta clase de textos, cuando Jesús habla de cerdos, perros, ahí es cuando uno lee esos textos y uno dice, uy, vamos a ver qué va a explicar, porque eso está muy duro. Cierto, uno dice, ahí sí es donde uno definitivamente tiene que pasar por un versículo y decir, no, eso lo entenderé en el futuro, quién sabe en qué momento. ¿Perros? ¿Cerdos? ¿Cómo así? Bueno, Jesús está aquí utilizando una parábola, una pequeña parábola. ¿Quiénes son los cerdos y quiénes son los perros en el primer siglo? Estos dos animales eran especialmente reconocidos por alimentarse de casi cualquier cosa que se les entregara o encontraran en la calle. No te imagines que es como el perrito doméstico lindo que tú le echas el cuidito en la coquita. No, este es el perro callejero que está en el rebusque, como diríamos, ¿cierto? Está comiendo de lo que se le aparezca, lo que se le atraviese lo come. Y el marrano, todos nosotros sabemos, hasta pañales comen, ¿sí? Eso es lo que yo he visto. He podido ser testigo ocular de un marrano comiendo un pañal. Así eran conocidos en el primer siglo también. Perros y cerdos comen lo que se les atraviese. Entonces la parábola está en lo siguiente. Imagínate el propietario de una marranera. Sí, es una marranera aquí en Antioquia, en estas montañas. Y ahí está el marranero. Y el marranero siempre, ahí se le dice marranero, más bien el señor que tiene marranos. Él siempre ha visto, toda la vida él ha visto que sus marranos comen todo lo que les da. Todo lo que les da y les ofrece. Y comen aguamasa. Hay alguien que no entiende aquí qué es aguamasa, ¿cierto? Seguramente que sí. Aguamasa es, gracias, todas las obras que se juntan y se les dan. Entonces comen aguamasa, comen pañales, comen cáscaras, todo lo que sea, cuido, o sea, todo. Y siempre el dueño de la marranera ha visto que sus cerdos se comportan así. Muy bien. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos, si algún día nos damos cuenta que este propietario de la marranera empieza a publicar en redes sociales, todas las redes sociales, y paga y todo para que se difunda la información, en redes sociales diciendo, aliméntate de los cerdos que producimos en esta marranera? Son alimentados con productos de la mejor calidad. Les doy perlas. Aquí les damos perlas. ¿Qué pensarías? ¿Qué? ¿Que es un marrano también? ¿No? ¿Qué? Ay, Señor. Nosotros estaríamos muy confundidos con alguien así. Le da a los cerdos perlas. Bien, hermanos. Un marrano, posiblemente un marrano puede comerse una perla, pero posiblemente el marrano en ese contexto veía la perla, la confundía con una mota de algunas plantas que había allá en Palestina y la confundía con eso y se la comía y la escupía y la pisoteaba, la rechazaba. El marrano come de todo, pero esas perlas las rechaza. ¿Cómo les parece que para que alguien adquiriera una perla en el primer siglo, también son caras como lo son hoy? Pero así como Jesús lo cuenta en otra historia en el futuro, que él usa la ilustración, pero porque él lo ha visto. Para que alguien adquiriera una perla, esa persona probablemente tendría que vender todos sus bienes, literalmente. Y no necesariamente estamos hablando de una persona pobre. Para que una persona pudiera adquirir una sola perla, posiblemente tenía que entregar todo lo demás para quedarse con esa perla. O sea, es algo muy costoso. Es algo de muchísimo valor. ¿Cómo se te ocurre darle eso a los marranos? Dales así sea piedras, hombre, pero no le des perlas. Eso no se le da a un marrano. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? El Señor quiere de todos nosotros
sabiduría en tu trato con personas no creyentes. Sabiduría. Y por lo menos esa sabiduría se presenta de dos maneras. Cuando tú te relacionas con los no creyentes, tú debes tratar de pensar en qué persona es a la que te diriges. Debes pensar por lo menos en eso. Y segundo, debes pensar qué es lo que vas a ofrecerle. ¿Quién es esa persona? ¿Y qué es lo que vas a ofrecerle? ¿Cómo se ve en la vida de Jesús? Porque recuerden, si alguna vez ustedes están enredados porque no entienden algo y eso qué aplicación tendrá, siempre piensen en Cristo. El hermoso siempre nos da perfectos ejemplos de lo que Él mismo enseña. ¿Cómo se ve esto que Jesús está diciendo en la vida, en su propia vida? Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo y de un momento a otro entró una mujer. Entró una mujer que no era invitada a la fiesta. Ella se metió a la fiesta. Y esa mujer empezó a derramar perfume costoso sobre los pies de Jesús y a enjugar sus pies con sus propios cabellos, los pies de Jesús con sus cabellos. Y esa mujer seguramente llorando, llena de alegría y de gratitud hacia Cristo por lo que Cristo había hecho por ella. Y también está el fariseo Simón, que él dice, esta mujer. La pregunta es, ¿cómo Jesús trató a uno y cómo Jesús trató al otro? A la mujer ni le dice nada. Simplemente, casi si ella levanta su rostro, solamente Jesús quiere que ella lo vea. Y que ella vea la satisfacción que siente Él en lo que hace por Él y la demostración de humildad y de gratitud que ella tiene. Jesús no le dice nada, Jesús se queda callado, seguramente mirándola. Pero hay otra persona en el escenario, es Simón. Y Simón es distinto. Simón es un hombre que se siente tan bueno, tan justo, que a Simón se le tiene que contar una historia. Y la historia es, Simón, ¿quién ama más? Al que se le perdonan 50, al que se le perdona una deuda de 50 monedas o al que se le perdona una deuda de 5,000 monedas. ¿Quién ama más, Simón? Y Simón obviamente tiene que decir, pues el de 5,000, obvio. ¿Sí? Simón, ¿entiendes? ¿Entiendes por qué esta mujer está así? ¿Entiendes por qué tú me trataste así? Tú no me diste beso, tú no me diste agua para lavarme. ¿Tú por qué no te sientes agradecido conmigo, Simón? Porque tú no conoces el perdón que yo doy. Si lo entendieras, entenderías por qué esta mujer hace lo que hace. Se les trató de manera distinta, porque eran personas distintas. ¿Recuerdan el juicio de Jesús? Pilato y Herodes. Herodes era una persona que conocía la tradición judía. El rey Herodes. Él conocía del Antiguo Testamento, conocía del reino de Dios, del Mesías, él conocía todas esas cosas. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Herodes lo manda a llamar en el juicio? Cuando se lo presentan a Herodes, perdón. Herodes está feliz ahí, quiere ver magia y quiere ver espectáculo y todas las cosas. ¿Qué dice Jesús cuando está con Herodes? Absolutamente nada. No le dice nada. Pero a Pilato, romano, ciudadano romano, hombre encargado del juicio y algo preocupado tal vez inicialmente por hacer justicia en este juicio, Jesús le responde algunas preguntas concernientes a lo que interesa a Poncio Pilato. Él trata de manera distinta a las personas y les da cosas distintas. Y yo sé, hermanos, que una aplicación que este texto debe tener, que es una aplicación muy difícil, pero es verdad. Tú no debes persistir en ofrecer algo de valor incalculable como lo es el Evangelio de manera indefinida en la vida de una persona.
muy especialmente si esa persona demuestra menosprecio, oprobio del nombre de Dios y de su evangelio. Tú no debes hacer eso. Ahora, escúchenme. Tú le hablas la verdad, le predicas el evangelio como todos nosotros lo hacemos, en nuestros compañeros de trabajo, en todos, que siempre estamos hablando de Jesús, para que la gente conozca el reino de Dios como nosotros. Cuando tú haces eso y tu compañero te dice, este sí es mucho hombre, hey, deja de ser bobo, entonces te lastimó el orgullo lo que te dijo. Este es uno de esos cerdos que Jesús habla. No le voy a volver a decir nada. Un momentico. Por eso se requiere sabiduría. Por eso se requiere humildad. En las relaciones se requiere sabiduría, se requiere humildad, hermanos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque nuestro yo se puede enredar muy fácil, nuestro orgullo. Uno no debe dejar de predicarle el evangelio a una persona porque me lastimó. No, porque está menospreciando la perla de gran valor. Porque tal vez esta persona está pensando que yo le estoy dando como, hey, minisigüí o coffee, o hey, ¿quieres coffee o quieres minisigüí? Bueno, tal vez no saben qué es coffee minisigüí. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes, Juanda, qué es coffee y minisigüí? No, hermano, eso es muy paisa, perdón. Es algo que se vende por ahí en la calle y que vale 100 pesos o bueno, en este momento no, tal vez cuando yo estaba niño o algo así valía 50 pesos o algo así. Es como que yo estoy por la calle ofreciéndole minisigüí a todo el mundo, aunque todo el mundo me dice, hey, qué minisigüí tan maluco, no, es que a mí no me interesa eso y qué minisigüí, y lo tiran y le hacen así, y yo estoy dando una cosa de tan poco valor que hay que seguir. No, el evangelio es tan así en serio, tan así, tan grande, tan maravilloso. Las implicaciones para la vida de una persona son tan radicales, tan maravillosas, que tú debes tratarlo de esa manera. Cuando tú compartes el evangelio, tú compartes una perla, no basura. Y no puedes persistir de manera indefinida en la vida de una persona por más que quieras y esté menospreciando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú necesitas sabiduría para relacionarte con esa persona. Ser sabio, dejar de ser como el martillazo ahí o el bibliazo, sabiduría. Muchas veces nosotros somos rechazados, así como, porque recuerden que la culpa no es del marrano, ¿sí? La culpa no es del marrano ni del perro, es del dueño del marrano y del dueño del perro que le dan eso. O sea, nosotros debemos ser sabios. Nosotros debemos ser sabios en ese trato hacia los demás. Entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo, que puede todo, Él puede tantas cosas, nos permita ver la necesidad que hay en esta iglesia de misericordia y de compasión. El Redil Laureles es como un hospital de enfermos. Y a los enfermos hay que decirles, te tengo que hacer este tratamiento. No, sí te lo tengo que hacer. Pero no porque se pretende destruir, no porque se pretende acabar. Esto es un hospital para enfermos. Esto no es un museo de santos, como decía alguien. Si somos santos en Cristo, sin Él, puras vigas, puras vigas. Y esta iglesia local necesita tanto, hermanos, de la misericordia tuya. Sebastián, yo necesito de tu misericordia. Tarde o temprano va a necesitar que tú me digas, Ronald, cuidado con eso. Ojo con eso, ojo con esos manejos, ojo con el orgullo, ojo con cómo le hablas a tu esposa, ojo con cómo le hablas a tu hijo. Porque Cristo quiere que seamos hermanos amados. Él quiere eso de nosotros.
Pero con los demás, con las personas no creyentes, que seamos sabios, humildes, respetuosos, y que atesoremos su evangelio, así como Él mismo lo atesora. Oramos. Oramos mejor. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, a mí me encanta pensar, Señor, que tú, me encanta pensar que tú, Señor, no estás censurándome, que tú no estás ahí todo el tiempo, todos los días, para ser el verdugo, para ser el censurador. Es más, es increíble, Señor, esa función se le adjudica al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Yo te doy gracias porque yo, que soy tu hijo, y no soy tu hijo porque soy pastor. Ay, cuánto pecado hay en un pastor. Es porque soy tuyo, porque tú me amaste desde antes de fundar el mundo, porque tú me conociste por nombre, conociste a Ronald y me amaste. ¿Por qué? Por ti, porque te complació amarme, y me alegra tanto que me ames. Me hace tanto bien que me ames, Señor. Recuérdame que mis hermanos no necesitan de eso, que mis hermanos, Señor, no necesitan de palabras duras, hirientes, Señor, destructivas de su corazón, de aquella obra que tú estás realizando, Señor, humildemente e insistentemente. Señor, yo cómo voy a convertirme, Señor, en un enemigo de alguien que tú estás sanando y restaurando. No, claro que no. Yo quiero es aliarme a lo que tú haces. Danos sabiduría, Padre nuestro, danos sabiduría, Señor, para tratar con verdad y con amor a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que cada persona en esta iglesia local entienda que no se puede ser creyente solo, que no se puede ser parte de tu reino solo, que necesitamos tu pueblo, que necesitamos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, con todo lo que tú les has dado a ellos para nosotros, Señor, y que en esas relaciones, cuando veamos pecado, seamos humildes. Tratemos el pecado con humildad. Padre, y danos sabiduría, Señor, porque nuestro mundo aprieta, el mundo es difícil, a veces las relaciones con las personas no creyentes pueden ser difíciles, Señor. El menosprecio que traen a nosotros, Señor, pero que nosotros nunca dejemos de dar tesoro, dar perla, ofrecerle a esta persona, mira hombre, lo que te estoy dando es una perla. Está bien si no la quieres, pero no sé quién no quiere una perla. Danos sabiduría, Señor, para tratar a las personas. Danos sabiduría para hablarles con dulzura, con sabiduría, pero también con verdad cuando se requieren, pero nunca con orgullo. Nunca. Desmantela el orgullo, que es otra muestra de inseguridad. No es más que inseguridad. Y que esa inseguridad sea resuelta por tu Hijo Jesucristo y nuestra unión en Él. Estamos completos en Él, hemos sido aceptados en Él. Danos eso, Señor. Eso sí lo necesitamos. Te adoramos, precioso Dios. Te adoramos, precioso Salvador nuestro, y te cantamos a ti, hermano. Amén, que así sea, Señor. Amén. Y te pido ahí que permanezcas concentrado delante de tu Rey, delante de aquel que es tu Padre. Pídele perdón por las veces en que has actuado de manera hipócrita.
Pidamos perdón por las formas en las que hemos pretendido ver y ayudar, pero de manera tan dura. Señor, por favor, venimos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque Él nos perdona lo que somos, pero Él también nos cambia desde adentro. Y que así sea con Él. Permanece ahí en silencio, hermano, hasta que nos inviten a humillarnos delante de nuestro Salvador, a alegrarnos por tenerlo a Él en nuestras vidas.